Yo voy a hablar sobre el régimen de inversiones internacionales existente que refleja la cruda asimetría en las reglas actuales que gobiernan las inversiones internacionales. Este sistema permite que las corporaciones demanden a los gobiernos por medio del mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, o ISDS, como se le conoce por sus siglas en inglés. Estas demandas son muchas veces por cientos e incluso miles de millones de dólares por pérdidas, muchas veces de ganancias esperadas, ni siquiera pérdidas concretas por parte de las empresas. El sistema ISDS, como le vamos a seguir denominando, está arraigado en más de 3,000 tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio ya firmados, la gran mayoría ya ratificados y en marcha, que le dan a los inversionistas extranjeros, principalmente a empresas transnacionales, poderosas herramientas para socavar la autoridad de gobiernos, autoridades locales, tribunales nacionales y locales, así como organismos de derechos humanos, cuando estos cuando estos emiten leyes o medidas para proteger el medio ambiente, así como otras medidas para el interés público. Hay muchos estudios que demuestran cómo los supuestos beneficios de los acuerdos internacionales de inversión, ya sea bajo tratados de libre comercio o tratados bilaterales de inversión, cómo estos beneficios son cuestionables para los países e incluso perjudiciales al punto de que promueven una carrera, como se dice, una carrera hacia el fondo en cuanto a protecciones laborales, ambientales y derechos humanos. Es decir, muchas veces los países compiten y a ver quién puede ir más abajo en cuanto a protección de estándares laborales, ¿no? Contamos en el Instituto de Estudios de Políticas, donde yo trabajo, el IPS, por sus siglas en inglés, con un documento llamado El Casino del Extractivismo, que examina la manera en que empresas mineras han interpuesto demandas multimillonarias en contra de países de América Latina, cuando las cortes toman decisiones o cuando los gobiernos implementan políticas públicas o medidas gubernamentales, particularmente en respuesta a las justas exigencias de comunidades afectadas por la minería. Entonces, cuando estas medidas afectan las inversiones y las ganancias esperadas de las empresas mineras, estas pueden interponer demandas multimillonarias acudiendo al arbitraje supranacional. ¿Por qué supranacional? Porque un arbitraje está por encima de los estados. No es realmente un arbitraje internacional, sino supranacional. Y esto le da una oportunidad enorme a las empresas mineras, no nada más mineras, pero vamos a enfocarnos ahorita en el trabajo que estamos haciendo de empresas mineras, y que les permite enriquecerse a través de temerarias apuestas dentro de un sistema en el cual las probabilidades están muchas veces a favor de las empresas. La mayoría de los resultados, de los fallos, son a favor de las empresas, ¿no? La facultad de las empresas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa una amenaza para la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que las comunidades tienen para acudir a cortes, sistemas regulatorios y gobiernos, y para exigir que se respete sus derechos humanos y hacer cumplir la ley. Estos tribunales no deberían de ser considerados como verdaderas cortes legales, estos tribunales supranacionales. En cambio, han sido identificados como una caricatura del sistema legal, no tienen ninguna referencia a precedentes legales y no tienen ningún compromiso con la verdad o la justicia. Realmente estos tribunales se enfocan en nada más, lo único que utilizan son para dirimir fallos, son los privilegios que los tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión otorgan a los inversionistas, es decir, las cláusulas que están en los tratados. Por ejemplo, cláusulas como la expropiación indirecta, que le garantiza a las empresas que se les compense por sus ganancias esperadas no obtenidas, o cláusulas como la completa protección y seguridad
que obliga al Estado a incluso a reprimir a las comunidades para dar paso a operaciones extractivistas. Otras cláusulas de estos tratados incluyen el llamado trato justo y equitativo, que suena pues muy justo y equitativo, pero que realmente estos tribunales los interpretan de la manera más vaga y arbitraria, y como he dicho, sin tener ni siquiera precedentes legales. Otras cláusulas son, por ejemplo, la prohibición de requerimientos de desempeño. El Estado no le puede requerir al inversionista, no solamente en minería, sino en todos los sectores, que tenga ciertos desempeños, por ejemplo, el emplear a población local o el pedir que la inversión contenga cierto porcentaje de insumos locales, etcétera. Entonces, por eso hay mucha desvinculación entre la inversión extranjera y la industria local, ¿no? Y también, por supuesto, otro requerimiento es el dar completa libertad a los movimientos de capitales. Entonces, bueno, estas cláusulas son las que se utilizan para llevar a las empresas, que las empresas utilizan para llevar a los países a los tribunales supranacionales y evadir las cortes nacionales, ¿no? Las empresas extractivas, y sobre todo las empresas del petróleo, del gas y la minería, sacan una enorme partida de estas disposiciones, conforman el sector que más demanda a los países. Un 24% del total de las demandas son por parte del sector extractivo o extractivista. Y en cuanto a la representación geográfica, América Latina es la región más demandada, con un 29% de las demandas a nivel global, y eso que sin contar a México, porque México se le ubica oficialmente en estos esquemas bajo Norteamérica, pero si sumamos a México, pues la proporción de países latinoamericanos es todavía mucho mayor, ¿no? El informe Casino del Extractivismo, en el informe analizamos 38 casos de empresas mineras en contra de gobiernos de América Latina, y cabe resaltar que más de la mitad de las empresas que han presentado demandas o indicado su intención de hacerlo no cuentan ni siquiera con una mina en operación. Ni siquiera tienen una mina en operación y ya están demandando porque no se les otorgó la concesión. Y eso demuestra cómo, bueno, no se impide presentar demandas costosas en este sistema, demandas costosas y abusivas, para obtener las supuestas compensaciones por las ganancias esperadas y no obtenidas. Estamos elaborando en el IPS un informe más amplio a nivel global sobre empresas extractivas, no solamente Latinoamérica, sino a nivel global, y hemos calculado que los gobiernos del mundo ya han sido obligados a pagar al menos, y digo al menos porque estoy hablando de los casos conocidos, de los casos que se publican. Hay muchos casos que desconocemos en cortes, que son otras que el CIADI del Banco Mundial, que ahorita voy a explicar. Pero bueno, hemos calculado que al menos los gobiernos han pagado ya 72 mil millones de dólares en pagos tan solamente relacionados con contratos de petróleo, gas y minería. Las industrias extractivas representan, como dije, una gran parte de las reclamaciones totales, y a menudo son provocadas por gobiernos que intentan evitar el daño ambiental o la salud pública de estas actividades, o por otro lado, garantizar que haya una mayor cantidad de beneficios que permanezcan en el país, ¿no? Y hoy esto es lo que ya se pagó, y hoy las industrias extractivas hoy en día están demandando en pagos pendientes por otros 73 mil millones de dólares en 59 casos pendientes conocidos, de los cuales, de estos 59, solo 5 se dirigen a gobiernos de países ricos. El resto es, por supuesto, a países del sur, del llamado sur global, o países en desarrollo. Miles de millones más de dólares están en juego en demandas de arbitraje presentadas en muchos otros sectores, por supuesto, en el sector de agronegocios, finanzas, energía y muchos otros, que además en estos momentos de crisis amenazan con desviar recursos de la gestión de emergencias como la actual pandemia y de otras necesidades sociales urgentes. Pero veamos con optimismo la lucha pendiente para desmantelar este sistema.
en el contexto de un creciente descontento con el régimen actual, se están logrando menos acuerdos nuevos y se están implementando algunas reformas. Conforme a la UNCTAD, la Conferencia de Desarrollo y Comercio de las Naciones Unidas, en los últimos años, desde 2017 y 2018, se han concluido menos acuerdos internacionales de inversiones y por primera vez la cantidad de terminaciones de tratados sobrepasó la cantidad de acuerdos internacionales nuevos. Y además hay una reforma del sistema, hay propuestas para reformar el sistema a nivel global y también desde el 2012 más de 150 países han diseñado medidas nuevas para una nueva generación de acuerdos internacionales que brinden protección específica o guías para políticas y decisiones que favorezcan al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. También hay evidencia sólida del creciente descontento con el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI del Banco Mundial, que es el foro usado más comúnmente para manejar casos de demandas inversionista-Estado. Y dicho sea de paso, el único foro que publica en su página de Internet información sobre los casos, información parcial, muchas veces, pero al menos tenemos una imagen de la cantidad de casos que se están llevando a cabo. Y bueno, por lo menos 3 países se han retirado de la Convención del CIADI, por supuesto Ecuador, Bolivia y Venezuela, y además otros países como India, Indonesia, Sudáfrica, Tanzania han terminado varios tratados de libre comercio y de inversión, mayormente con países europeos. Y también varios países han desarrollado o están desarrollando modelos alternativos de tratados bilaterales de inversión, incluyendo Brasil, India, Indonesia y Tanzania. Y a nivel regional, el Consejo de Desarrollo de África del Sur, o del Sur de África, ha desarrollado un modelo de tratado bilateral de inversiones alternativo que aconseja a los Estados miembros el considerar el arbitraje entre Estados antes de permitir que se lleve a demandas en tribunales supranacionales. El gobierno de El Salvador también, antes de ser demandado por Commerce Group y por el notorio caso de Pacific Rim, que finalmente estos casos fueron fallados a favor de El Salvador gracias a buena parte de la presión social. El Salvador también reformó su ley de inversiones nacionales para prevenir que se lleven más demandas directamente al CIADI. Bueno, y estamos cientos de organizaciones a nivel mundial trabajando porque se restrinja permanentemente el uso de las demandas inversionista-Estado en todas sus formas y actualmente con respecto a las medidas gubernamentales relacionadas con el COVID-19, ya que las víctimas de las consecuencias económicas del COVID no serán los inversionistas extranjeros, sino los sectores sociales más pobres y vulnerables del mundo. Cuando los países de todo el mundo están luchando por obtener recursos para enfrentar la pandemia, los gobiernos deben de unirse a nivel multilateral y acordar suspender de inmediato todos los casos inversionista-Estado y los pagos pendientes para las corporaciones, tal y como se demanda en una carta que más de 600 organizaciones no gubernamentales, civiles y sociales emitieron en semanas recientes. Y en una visión a más largo plazo, los poderes excesivos que otorgan los tratados comerciales y de inversiones a las corporaciones transnacionales deben de ser finalmente desmantelados. Bueno, muchas gracias. Espero que sea una buena introducción a este seminario.